Iniciamos una nueva sesión del quinto taller de formación en la Divina Voluntad, donde estamos meditando el volumen 12. En los capítulos que vamos a meditar hoy, está reflejada una situación vivida por Luisa y que podemos decir que describe perfectamente también la situación que ahorita vive el mundo y muy especialmente nuestros países. Lo importante de estos capítulos es recibir las orientaciones que Jesús le da a Luisa, porque en uno de los capítulos, de una manera muy especial, le dice Jesús a Luisa que lo que Él le dice en relación a lo que está sucediendo no es solo para ese momento, sino para los tiempos que vendrán. Y por supuesto, ahí están incluidos estos tiempos. De manera que, con gran interés, vamos a tomar las indicaciones que Jesús da, lo que Él pide, para que nosotros podamos responderle. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, para sellar en nosotras y en nuestras frentes el Espíritu Santo, y así infundir en nosotros la luz, para que podamos comprender la verdad y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amantísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amantísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amantísima esposa. Madre querida, Maestra y Reina de la Divina Voluntad, ven a reinar en nosotros y a establecer en nosotros de manera permanente el reino de la voluntad de tu Hijo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estos capítulos fueron escritos en el año 1918 y vamos a ubicarlos dentro del período de la Primera Guerra Mundial, que se desarrolló, en la que participó Italia, de mayo de 1915 hasta noviembre de 1918. En ese contexto histórico es que se dan y se escriben estos capítulos y estas enseñanzas. En agosto 19 de 1918, Jesús se lamenta con Luisa y le manifiesta que el mayor dolor que él sufre es el pecado de sus sacerdotes, la infidelidad de sus sacerdotes. En otra de las traducciones dice Jesús: estoy cansado por las infamias de los sacerdotes. Es lo que vivimos en este tiempo. Cuán golpeada está la Iglesia por sus mismos miembros. Sabemos muy bien
el doloroso estado en que está, por ejemplo, la Iglesia de Alemania, que hicieron su sínodo particular, que concluyeron en él tantas cosas opuestas a la ley divina, como la bendición de matrimonios de parejas homosexuales, como el establecimiento del sacerdocio de la mujer, como darle la comunión a personas de otra religión, por lo menos las parejas de judíos o de budistas o de mahometanos que están casados con católicos. Muchas cosas totalmente opuestas a Dios, porque no es ni siquiera a la congregación para la doctrina de la fe, son opuestas a Dios. A tal punto ha llegado eso que ellos mismos han pedido que se modifique el catecismo de la Iglesia Católica, o sea, que se modifique la ley divina. Esto causa estupor, horror. El hombre enfrentándose a Dios, porque es a Dios. La doctrina de la fe lo único que hace es conservar la verdad, defender la verdad divina. De ninguna manera tiene autoridad sobre ella. La única autoridad sobre la ley divina es Dios mismo. Entremos pues a meditar esto. Jesús le dice a Luisa, lo invita a mirar lo que se ha hecho en ese día. Y Luisa ve un cerco de luz y ella identifica que esa luz es la santísima voluntad. Y como ella está unida a esa divina voluntad, ella lo considera así. Esa voluntad de Jesús es ese cerco de luz. Cuando Luisa está en esta, Jesús oye a Jesús que le dice, de alguna manera estoy cansado por las infamias de los sacerdotes. No puedo más. Quisiera acabarlos. Por supuesto que es lo mismo que Jesús nos dice hoy. Ver el dolor de tanta infidelidad, que sacerdotes estén propiciando el homosexualismo, que estén participando en él. Tanta pederastía que se dio entre los sacerdotes, tantas cosas. Su Santidad San Pío X dice, ellos traman la ruina de la Iglesia. ¿Quiénes son ellos? Todos los que dentro de la Iglesia se han alistado en las filas del modernismo. No desde fuera, sino desde dentro traman esa ruina. En nuestros días, el peligro está casi en las entrañas mismas de la Iglesia y en sus mismas venas. Y el daño producido por tales enemigos es tanto más inevitable cuanto más a fondo conocen a la Iglesia. Claro. Cardenales, obispos, sacerdotes. Añádase que han aplicado la segur, o sea el hacha, no a las ramas, ni tampoco a débiles renuevos, sino a la raíz misma de la Iglesia, esto es, a la fe, a sus fibras más profundas. Son palabras de una actualidad impresionante. Las escribió el Papa en la encíclica Pascendi Dominici Gregis. Oh, cuántas almas devastadas, dice Jesús, cuántas desfiguradas, cuántas idólatras. Está hablando de sus sacerdotes. Servirse de las cosas santas para ofenderme es mi dolor más acerbo. Es el pecado más execrable.
Es el sello de la ruina total que atrae las más grandes maldiciones y rompe cualquier comunicación entre el cielo y la tierra. Estas son las duras consecuencias de esa infidelidad de los miembros más íntimos en la iglesia. Y ese es el dolor de Jesús. Está hablando desde su corazón. A estos seres quisiera extirparlos de la tierra. Por eso los castigos continuarán. He aquí la razón de tantos castigos. Se multiplicarán. La muerte devastará las ciudades. Muchas casas y caminos desaparecerán. No habrá quien las habite. El luto, la desolación reinarán por todas partes. Y es que lo estamos viendo. Cuánta violencia está haciendo sufrir a los pueblos. Han tenido que huir de sus pueblos para librarse de la violencia. Cuántos crímenes, cuántos abusos. Yo le he rogado y suplicado, dice Luisa, y habiéndose entretenido conmigo una buena parte de la noche, estaba él tan sufriente que yo sentía despedazarme el corazón por el dolor, pero espero que mi Jesús se aplaque. Llega Jesús a desahogarse con ella. Y este es el dolor del corazón de Cristo. Así como Luisa hizo suyo ese dolor, también nosotros tenemos que pensar más que en el mal del mundo, en el dolor del corazón de Cristo y en el dolor del corazón de la Madre. Pensar en nuestra iglesia, todo lo que está sucediendo dentro de ella. Hija mía, las criaturas quieren desafiar mi justicia, no quieren rendirse. Y por eso mi justicia hace su curso contra las criaturas, y éstas de todas las clases, no faltando aquellos que se dicen mis ministros, y tal vez estos más que los demás. Es el capítulo de septiembre 4, donde Jesús continúa su lamento por los sacerdotes. ¿Qué veneno contienen? Envenenan a quien se les acerca. En lugar de ponerme a mí en las almas, quieren ponerse ellos, quieren hacerse rodear, hacerse conocer, y yo quedo a un lado. Es una de las quejas que Jesús más expresa en los volúmenes de sus sacerdotes, cuando buscan atraer el afecto de las almas a ellos, que la gente los quieran a ellos, los busquen a ellos, los admiren a ellos. Y no es su afán llevar las almas a Jesús. Buscan su propia estima, su propia consideración. Y entonces, para atraerse el cariño de las personas, para congraciarse con ellos, se adaptan al mundo dolorosamente. Entonces empiezan a participar en las fiestas que hace el mundo para atraerse a los jóvenes. En vez de atraer a los jóvenes a Cristo, ellos se igualan a los jóvenes en sus parrandas, en sus costumbres. Por eso es lo que dice Jesús: quieren hacerse rodear, hacerse conocer. En vez de atraer a las almas a Jesús, las alejan. Sobre esto dices, continúa el Papa San Pío X, el querer conciliar la fe con el espíritu moderno conduce mucho más allá de lo que se piensa.
no solo al debilitamiento, dice el Papa, sino a la pérdida total de la fe. Conciliar la fe con el espíritu moderno hoy. ¿Qué ha pasado en la liturgia? Por modernizar la liturgia, que no hay por qué modernizarla, porque la liturgia que se vive aquí en la tierra es la celebración de la liturgia del cielo. Pero entonces se le ha aplicado la música del mundo a los cantos en la iglesia. Entonces es una música bailable. Y las personas, como consecuencia de la influencia del protestantismo en la iglesia, en el sacrificio de la misa, bailan, palmotean, aplauden. ¿Y qué dicen hoy muchos de estos sacerdotes y obispos? Que la iglesia tiene que modernizarse, o sea, adaptarse al mundo. Y por eso piden que se modifiquen costumbres y leyes dentro de la iglesia. Es un dolor muy grande. Y esto se está dando en todos los países, en todos los lugares. Se encuentran sacerdotes que han entrado en la corriente del modernismo. Y por eso apoyan hoy todo lo que el mundo aprueba. Todas las leyes contra Dios, pero que el mundo las aprueba y las pide y las establece, ellos las apoyan. Continúa Jesús en este mismo capítulo en que habla de sus sacerdotes. Su contacto venenoso, en lugar de hacer a las almas recogidas, me las distraen. En vez de hacerlas retiradas, las hacen más disipadas, más defectuosas. Tanto que se ven almas que no tienen contacto con ellos más buenas. Las que no tienen contacto con los sacerdotes son más buenas, más recogidas, más retiradas. Así que no puedo fiarme de ninguno. ¡Qué dolor! Estoy obligado a permitir que la gente se alejen de las iglesias, de los sacramentos, a fin de que su contacto no me las envenene más y las vuelva más malas. Nos lamentamos por la pérdida de la fe, porque ha disminuido, sobre todo ahora en esta pandemia cuando cerraron los templos, cómo ha disminuido la asistencia a la Santa Misa, el acudir a los sacramentos. Pero aquí lo dice Jesús. Son cosas que Él ha permitido. Estoy obligado. Lo obligamos a que permita que la gente se alejen de las iglesias, que se alejen de los sacramentos, para que no las envenenen ese mal comportamiento de los sacerdotes. Mi dolor es grande. Las heridas de mi corazón son profundas. Por eso ruega. Y unida con los pocos buenos que hay, compadece mi acerbo dolor. Aquí está una gran indicación de lo que Jesús nos pide. ¿Cuál es nuestro papel? Primero, más que detenernos en todo lo que sucede en el mundo y muy especialmente en la iglesia, que nos causa gran dolor, sacerdotes que han tenido que ser llevados a prisión por abusos con los niños, por el mal manejo de los bienes que se les han encomendado, por participar en la corrupción. Más que mirar y hablar de eso, ¿en qué nos debemos detener? En el acerbo dolor del corazón de Cristo. ¿Y qué nos invita a orar? Ruega, y unida con los pocos buenos que hay, compadece mi acerbo dolor.
reparación. Compadecer su acerbo dolor es reparar, es consolar su corazón. Aquí está nuestro deber. Lo mismo nos dice la Virgen. Almas muy queridas, no dejen de orar por mis sacerdotes santos que creen, por los malos e ingratos y por los enfermos. Yo no los dejo de amar. Lloro mucho por mis sacerdotes. Sabemos que son los predilectos del corazón de la Virgen, y a eso nos invita ella, a orar por los buenos y por los que están desviados. Orar. Contemplar el corazón del Hijo y el corazón de la Madre y reparar. En septiembre 25 de 1918, pues Luisa, muy consciente del papel de víctima que se le asignó, nos dice: estaba muy afligida, sentía en mi interior una fuerza de querer salirme de mi habitual estado. Oh Dios, qué pena. Sentía una mortal agonía. Solo Jesús puede saber el dolor de mi alma. Yo no tengo palabras para expresarlo. Más bien quiero que solo Jesús sepa todas mis penas. Por eso continúo. Mientras nadaba en las amarguras, sabemos que las principales amarguras que vivió Luisa fue la privación de Jesús. Mi siempre amable Jesús, todo afligido, ha venido y poniéndome un dedo en mi boca me ha dicho: llega donde ella, afligido, doliente. ¿Qué le dice Jesús a Luisa? Te he contentado, callada. La hace hacer silencio. Recuerda cuántas veces te he hecho ver grandes mortandades, ciudades despobladas y casi desiertas. Y tú me decías: no, no lo hagas. Si quieres hacerlo, debes permitir que tengan tiempo de recibir los sacramentos. Y yo lo estoy haciendo. ¿Qué otra cosa quieres? Luisa se lamenta, pues Jesús le ha hablado de tus sacerdotes, del dolor que siente y de los castigos que ese mal comportamiento de los sacerdotes traen al mundo. Cómo la divina justicia tiene que, dijéramos, expresarse sobre los hombres por tantos pecados. Es una de las cosas que a ella le duelen y se lamenta, y Jesús le hace callar y le dice: no, yo cuando te he hablado de castigos tú me pides que me aplaque, que no lo haga, o que si lo hago que permita que ellos se arrepientan para que no se condenen, que reciban al menos los sacramentos, y Jesús la complace. Pero dice Jesús: el corazón del hombre es duro y no está del todo cansado. No ha tocado aún la cúspide de todos los males, y por eso no se ha saciado aún, y no se rinde, y mira la misma epidemia con indiferencia. También en ese tiempo vivió Europa una gran epidemia, y al hombre ni siquiera la epidemia la golpeó. Y si leemos esto, así estamos ahora. Estamos viviendo una pandemia nunca mayor que la que vivieron en Europa, cuando el ébola y cuando esa gran gripa que mató a tantos. Pero estamos viendo morir mucha gente, viendo colapsados los hospitales, bien sea porque manejan mal el tratamiento que deben hacer, bien sea porque ese es el propósito de los que están a favor de esto, pero de todas maneras
el hombre no ha considerado esta epidemia como justicia de Dios. Es que considerar esto como justicia de Dios es considerarlo como un castigo. Dios nos está reprendiendo por todos los males que se están haciendo. Y cuando el hombre reconoce eso, se arrepiente de los males cometidos, pide perdón, se humilla. Pero ¿qué está pasando ahora? Dolorosamente, dentro de la misma iglesia, los mismos que están llamados a hablarle al hombre la verdad de Dios, hablarle de la justicia divina, hablarle del pecado, hacerle caer en cuenta de todos los males que se están haciendo y de que merecemos esto. Aquellos que deben estar invitando al arrepentimiento y a la conversión no lo hacen. ¿Qué pasa? Es decir, espero que ustedes también lo hayan oído. Yo he oído a más de 2, 3 sacerdotes decir que cómo así, que se dice que esta pandemia es un castigo. No, esto no es castigo de Dios. Que los fenómenos naturales, las calamidades, son castigo. No, eso no es castigo de Dios. Dios no castiga. Y con eso está contradiciendo la Sagrada Escritura. La carta a los Hebreos dice clarito que tenemos que aceptar la corrección de Dios, que cuando Dios no nos castiga, tenemos entonces que considerarnos bastardos, no hijos, porque al hijo Dios lo corrige y castiga, dice la palabra de Dios. Y el Antiguo Testamento también nos habla de los castigos de Dios. Pero hoy esa verdad se está negando. Y se está negando porque es una astucia del demonio que no quiere que el hombre se reconozca pecador, se humille y se reconozca merecedor de ese castigo. ¿Por qué cuando la predicación de Jonás, Nínive se convirtió? Porque reconoció su pecado, reconoció que merecía el castigo y se humilló. Y Dios lo perdonó. Y eso es lo que el demonio está evitando. Y lo evita difundiendo la mentira, porque él es el mentiroso por excelencia. Y la mentira es que Dios no castiga, porque Dios es amor, porque Dios es misericordia. Y es que en Dios la misericordia y el amor no riñen con la justicia, porque en Dios la justicia es amor. Por eso dice, mira la misma epidemia con indiferencia. Nada golpea el corazón del hombre para reconocerse merecedor. Nada. Ni las calamidades o los desastres naturales, ni la violencia que se vive, ni las enfermedades que llegan. Nada. Pero estos son los preludios, dice Jesús, preludios. Vendrá el tiempo en el cual a esta generación tan maligna y perversa la haré casi desaparecer de la tierra. Está anunciando estos tiempos que estamos viviendo. Santa Teresita del Niño Jesús consagró su vida a orar por los sacerdotes porque también ella, en un viaje que hizo a Roma, estando en Francia, porque ella es francesa, se dio cuenta de cuántos males atacan a los sacerdotes, del mal comportamiento de algunos sacerdotes. Ella vivió esa experiencia, ella misma lo cuenta en la historia de un alma. Y a partir de ese momento, ella se propuso orar por los sacerdotes y cuando entró al convento lo expresa. Vivamos por las almas, seamos apóstoles, salvemos sobre todo las almas de los sacerdotes, recemos, suframos por ellos. Esa es la invitación que ella nos hace. Y es la misma invitación que nos hace Jesús.
Ante estas palabras de Jesús, de que apenas eso era un preludio, lo que se estaba viviendo, y que vendrían tiempos peores, en donde iría a desaparecer gran parte de la humanidad, eso hace temblar a Luisa. Y ella empieza a orar. Y le pregunta a Jesús, ¿y yo qué debo hacer? Y aquí es donde nosotros nos ubicamos. ¿Yo qué debo hacer? Entonces Jesús le dice, lo que quiero es que por ti misma no te dispongas a hacerlo. Si bien eres libre y puedes hacerlo, te quiero en poder de mi voluntad. ¿Qué le tocaba a Luisa? Obligar a Jesús que suspendieran los castigos, porque ese era su papel como víctima. Y Jesús le dice, no te dispongas a hacerlo. Aunque eres libre de hacerlo y puedes hacerlo, te quiero en poder de mi voluntad. Y ese es nuestro papel. Orar, sí. Ofrecer, sí. Pero más que todo, consolar el corazón de Cristo y unirnos a su voluntad, sabiendo que todo lo que Jesús permite es amor. Los castigos son amor. Te quiero en poder de mi voluntad. Te quiero en poder de mi voluntad es abandonada totalmente a mi voluntad. Déjame hacer contigo lo que yo quiero. No tomes tú decisiones por tu cuenta. Te quiero en poder de mi voluntad. En un fiat continuo, une tu fiat a mi fiat. En estos días pasados era yo quien te forzaba a salir de tu acostumbrado estado. Quería agrandar el flagelo de la epidemia y no quería tenerte en tu estado para estar más libre. El estado de Luisa era cuando Jesús iba a castigar, ella pedía esos castigos para ella y entonces entraba en ese estado de petrificación a sufrir y con sus sufrimientos evitaba el castigo. Y Jesús la forzaba a salir para agrandar el flagelo de la epidemia. Le quitaba ese estado para él poder estar más libre de castigar. Esas eran las reacciones de Jesús con Luisa, porque él veía necesarios los castigos. En el capítulo de octubre 3 de 1918, Jesús le habla a Luisa de la justicia. Como siempre, Luisa, ante todo eso que se estaba viviendo, porque fue un tiempo de mucho sufrimiento, tiempo de guerra, tiempo de infidelidad de parte de la iglesia, de sus sacerdotes, y Luisa se queja y le dice, amor mío, cómo es feo vivir en estos tiempos. Por todas partes se oyen lágrimas, se ven dolores, el corazón me sangra. Y si tu querer no me sostuviera, y si tu santo querer no me sostuviera, seguro que no podría vivir más. Pero, oh, cuánto me sería más dulce la muerte. Ella sufría de ver al mundo como estaba. Y el mundo para ella era Italia, porque en ese tiempo pues no había tantos medios de comunicación tan avanzados como ahora. Y Jesús le dice a Luisa, frente a ese dolor que ella le manifiesta, hija mía, es mi justicia que debe equilibrarse. Todo es equilibrio en mí. Por eso el flagelo de la muerte toca a las almas con la marca de la gracia. Y esto es hermoso, porque todo en Jesús es amor. Tanto que casi todo piden los últimos sacramentos.
¿A uno le parece cuando hay un accidente desastroso y mueren tantas personas? Uno lo mira con horror, porque lo hacemos con una mirada humana. Pero si lo miramos desde la voluntad de Dios, con una mirada divina, sabemos que todo lo que Dios permite es para bien y lleva una nota de amor, y Él llega envuelto en el dolor de los que se accidentaron, en el dolor de las personas que ven morir a sus parientes. Todo eso lleva la marca de la gracia. Pudiéramos decir el regalo de la gracia, de la vida divina. Todo en Él está equilibrado. Justicia y amor, misericordia y justicia, perdón y paz, todo en Jesús está equilibrado. Y así es como debemos contemplar todo. Por eso no debemos sentir horror ante las cosas que Dios permite. Hay que traspasar las apariencias y encontrar allí el amor de Dios. El hombre ha llegado a tanto que solo cuando se ve tocado en su propia piel y se siente deshacer se estremece. Tan es así que los demás que no son tocados viven despreocupados y continúan su vida de pecado. Y eso está pasando. Los que vieron morir parientes en los hospitales por la violencia, vuelven a Dios. Pero a los que no les ha pasado nada siguen indiferentes. Es necesario que la muerte coseche para quitar tantas vidas que no hacen otra cosa que hacer nacer espinas bajo sus pasos. Y esto en todas las clases, seglares y religiosos. Es necesaria la muerte, que la muerte coseche, recoja. Ah, hija mía, son tiempos de paciencia. Aquí está nuestra lección. Paciencia. Saber que Dios está dirigiendo todo, sabe por qué lo hace y para qué lo hace, y siempre sus motivos y sus objetivos son de amor. No te alarmes. Serenidad, confianza, paciencia, reza, oración, reparación, para que todo redunde en gloria mía y para bien de todos. Porque todo lo que Dios hace es para la gloria del Padre y para el bien de las almas. Eso es el objetivo de toda acción de Jesús. Es el objetivo de todo acto redentor. Mirada divina, no te alarmes. Paciencia. Como quien dice, aprende a esperar. Para que todo redunde en gloria mía y para bien de todos. ¿Cuál es la actitud del alma que vive en la divina voluntad? Unirse a la voluntad de Jesús. Tú lo quieres así, yo lo quiero. Lo que hizo la Virgen, fiat. Me uno a tus intenciones frente a este castigo, frente a este acontecimiento. Tus intenciones amorosas, misericordiosas. Y contigo lo ofrezco ese dolor, ese sufrimiento, esa privación que vive la gente para la gloria del Padre y para el bien de ellos y del mundo entero. Es unirnos a Jesús, a su fiat, a sus intenciones, a sus oraciones, a sus mismas reparaciones. Ha de ser nuestra oración. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa es la justicia divina. Y hay que mirarla así.
Hay que esperar esa justicia de Dios y abrazarla, porque su justicia es amor. No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. Lo dice San Juan Pablo II. Hija mía, los gobiernos se sienten faltar el piso bajo sus pies. Yo usaré todos los medios para rendirlos, para hacerlos reentrar en ellos mismos y hacerles conocer que solo de mí pueden esperar verdadera y duradera paz. Estaban en plena guerra y pues todos querían la paz, pero querían la paz con el triunfo propio. Y Jesús trabaja también con los gobernantes. Por eso dice, ahora humillo a uno y ahora al otro. Ahora los hago volverse amigos y ahora enemigos. Haré de todo para rendirlos. Dios está en medio de las guerras. La voluntad de Dios está por encima de todo. Les haré faltar los brazos. Haré cosas inesperadas e imprevistas para confundirlos, hacerles comprender la inestabilidad de las cosas humanas y de ellos mismos, para hacerlos comprender que solo Dios es el ser estable de quien pueden esperar todo bien, y que si quieren justicia y paz, deben venir a la fuente de la verdadera justicia y de la verdadera paz. De otra manera no concluirán nada. Continuarán debatiéndose, y si parecerá que congenian, no será duradero, y comenzarán después más fuertes las contiendas. Interesante este capítulo. Dios está en todo, Dios lo dirige todo, si lo permite, tiene un propósito y es para bien. Nada se escapa a la voluntad de Dios. Él es el ser estable, de quien pueden esperar todo bien. Y si quieren justicia y paz, deben venir a la fuente de la verdadera justicia y de la verdadera paz. Hoy oímos clamar justicia, que se haga justicia. Hubo un crimen, que se haga justicia. Hubo un robo, que se haga justicia. Hubo un secuestro, que se haga justicia. Pero le pedimos justicia al hombre. No hay paz si no hay justicia. Pero la justicia solo la da Dios. Él es la fuente de la verdadera justicia. Él es la fuente de la verdadera paz. Y mientras no haya perdón, no hay justicia. Si eso no se tiene en cuenta a Dios como fuente de toda justicia, por eso los jueces debieran tener como fuente de su trabajo a Dios. De Él deben brotar las decisiones que ellos toman. Pero ¿cuántos tan alejados de Dios, tan apartados de Dios? Por eso no concluirán nada. Por eso se ve tanta corrupción en los mismos gobiernos, en los mismos jueces, porque están lejos de Dios. Dice Jesús que el verdadero castigo es el triunfo de los malvados. Hija mía, para como están las cosas, solo mi dedo omnipotente puede ajustarlas. Y eso lo decimos. ¿Quién va a componer esto como está? Solo Dios. Y a su tiempo lo pondré, a su tiempo. Pero grandes pruebas se necesitan. Grandes pruebas habrán en el mundo. Por eso se necesita gran paciencia. Eso nos lo pide a nosotros, paciencia.
Después, con acento conmovedor y doloroso, dice, doloroso. No es que a Jesús le guste castigar. Lo obligamos a que nos castigue. Y Él castiga con dolor. Dice, el más grande castigo es el triunfo de los perversos. Aún se necesitan purificaciones, y los malos con su triunfo purificarán mi iglesia. Los malos con su triunfo purificarán mi iglesia. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Que en este tiempo, con gran, yo diría, desfachatez, un obispo autoriza a sus sacerdotes para esos matrimonios de parejas homosexuales que organicen todo un evento de misa concelebrada para realizar muchos matrimonios homosexuales y organizar para que eso fuera televisado. Eso es terrible. Es como ellos mostrar la victoria, pero a través de ese triunfo aparente purificará la iglesia. Y tantas otras cosas. Cuando uno ve que el triunfo de los malos, hay que entenderlo desde este ángulo en que Dios nos lo explica. A través de ese triunfo de los malos, Él está purificando su iglesia y nos está castigando. También en la parte civil, ¿cuántos gobiernos ya están bajo el poder del comunismo? Con gobernantes elegidos por el propio pueblo. Triunfó el mal, triunfó el comunismo. Y están viviendo las consecuencias de un gobierno comunista. Grande castigo por el triunfo de los perversos. Pero paciencia y esperanza, porque ¿qué nos dice Jesús? Después los trituraré. ¿A quién? A los malos, a los perversos. Los esparciré como polvo al viento. Por eso no te impresiones por los triunfos que oyes, sino llora conmigo por su triste suerte. También nos debe doler la suerte de los malos. Nos debe doler porque Jesús, su mayor dolor fue la condenación de las almas. También por ellos tenemos que orar. También los creó Dios para el cielo. Y saber que vendrán grandes pruebas, pero que debemos revestir de paciencia y orar y sufrir con Jesús. Primera de Pedro 5:10 nos dice, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. La promesa de Jesús. Y en Deuteronomio 18:12 habla del castigo. Cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Y este último capítulo, Jesús predice más guerras y la suerte de algunos países. Esto fue en octubre 16. Por supuesto, todavía estaban en plena guerra, Primera Guerra Mundial. Dice Luisa, me sentía muy afligida por la privación de mi amable Jesús. Mi mente era afligida por el pensamiento de que todo había sido en mí o trabajo de la fantasía o del enemigo. Corren noticias de paz y de triunfo para Italia. Pero Jesús le predice guerras. Ya vemos todo lo que Jesús le predijo, que vendrían nuevas pruebas, nuevos castigos. Y yo recordaba que mi dulce Jesús me había dicho que Italia sería humillada,
qué pena, qué agonía mortal, porque eso es lo que Jesús le dice a ella lo escribe y ve que está pasando otra cosa. Entonces dice que sí, eso que ella sintió, ese pensamiento no era de Jesús, sino fantasía de ella o del enemigo. Jesús quería hablarle, pero ella lo rechazaba. Y así pasa 3 días de lucha con Jesús. Y ella le decía a Jesús, yo no quiero saber nada. Pero Jesús se sobrepone y le dice, cálmate, soy yo, escúchame, porque es que ella piensa que es el enemigo. ¿No recuerdas que meses atrás, lamentándote conmigo de la pobre Italia, le dije, hija mía, pierde quien vence y quien vence pierde? Él le dijo que Italia sería humillada, pero resulta que Italia ganó. Dice Jesús, y Jesús le explica, le dice, Italia, Francia han sido ya humilladas. Resulta que Francia e Italia ganaron. Y no serán más hasta que no sean purificadas y vuelvan a mí libres, independientes y pacíficas. En el triunfo puramente aparente que gozan ya, sufren la más grande de las humillaciones. De cómo las apariencias engañan. Supuestamente habían triunfado, pero Jesús dice, no, están siendo humilladas. ¿Por qué? Porque el triunfo no fue de ellas. El triunfo fue de las tropas extranjeras. Dice, ni siquiera es europeo. Es el que ha venido a arrojar al enemigo. Así que si se pudiera decir triunfo, que no lo es del extranjero. Vencieron por las tropas que no eran ni siquiera europeas. O sea, ellas se sintieron incapaces de triunfar. El triunfo fue mérito de otros. Hay que tener en cuenta esto, el corazón de Cristo. Siempre, siempre Él está en la verdad. Termina Jesús diciéndole, pero esto es nada. Ahora más que nunca pierden más, tanto en lo moral como en lo temporal. Pierden más. Y estamos perdiendo en lo moral. Se han perdido los valores de una manera tremenda. Hoy impera lo malo en todo, en las canciones, en los bailes, en las propagandas, en la televisión, en las películas, en las costumbres de los pueblos, en la organización familiar. Todo está imperando el mal, lo inmoral, porque esto los hará disponerse a cometer mayores delitos, a encarnizadas revoluciones internas que rebasarán la misma tragedia de la guerra. Y además, lo que te he dicho no se refiere solo a los tiempos presentes, aquí lo que decíamos. Todo eso que le dice Luisa no es solo el tiempo que ella está viviendo, sino también a los futuros. Y lo que no se realice ahora, se realizará después. Y si en esto alguno encuentra dificultades, dudas, significa que no conoce mi hablar. Mi hablar es eterno, como eterno soy yo. Habla de futuros castigos. Vendrán grandes pruebas. Nos pide paciencia. Nos pide que consolemos su corazón, que reparemos. Ese es nuestro papel. Y muy especialmente que estemos a merced de su voluntad. Eso es lo que más nos pide. Te quiero en mi voluntad. Mirándolo todo con mirada divina, desde su corazón, desde su voluntad, con su voluntad. Si reconocemos así, sabremos que en todo hay amor. Todo lo que Él permite es por amor y para bien.
que en todo hay un equilibrio perfecto, así no lo veamos, así veamos las cosas desastrosas, así nos puedan parecer injustas. Es apariencia, porque la realidad es que en Dios no hay injusticia, hay amor, hay bien, hay salvación. Ahora quiero decirte una cosa consoladora. Italia y Francia ahora vencen y Alemania pierde. Todas las naciones tienen sus manchas negras y todas merecen humillaciones y que las aplasten. Todas. Porque todos estamos viviendo tiempos de inmoralidad, de incredulidad, de rebeldía contra Dios. Habrá un desorden general, trastornos por todas partes, con el hierro, con el fuego y con el agua, con muertes repentinas, con males contagiosos. Está hablando de este tiempo. Renovaré el mundo, haré cosas nuevas. Las naciones harán una especie de torre de Babel. Llegarán a no entenderse ni siquiera entre ellas mismas. Los pueblos se rebelarán entre ellos. No querrán más reyes. Todos serán humillados. Y la paz vendrá solo de mí. Y si oyes hablar de paz, no será verdadera, sino aparente. En Colombia lo podemos ver clarito. Se hizo todo un montaje de un acuerdo de paz. ¿Cuál paz? Aparente. La paz solo viene de Dios. Si no se está unido a Dios, no hay paz. Esta es la descripción. Jesús nos está mostrando las cosas tales cuales son. Pero ¿qué quiere de nosotros? Un corazón adherido a Él. Mantenernos en su voluntad, con una mirada divina. Mirando todo con sus mismos ojos, con su mismo corazón. Nos dice Romanos 5:9, ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Por eso, paciencia, dice él. Todo esto pasará. Todo esto recobrará el orden y la paz. Pero todo vendrá de él. Renovaré el mundo, dice él. Haré cosas nuevas. En eso tenemos que esperar y tener paciencia para que llegue en el tiempo en que Dios lo tiene destinado. Mientras tanto, nos tocará vivir todo esto que él describe. Los tiempos difíciles no son para siempre. Toda prueba llega con un propósito. Depende de ti descubrir la enseñanza que esta prueba esconde. Dios no permite la adversidad para quebrantarnos, dice Santiago 1:3, sino para mejorarnos. Tengamos esto presente. Dice Jesús, cuando haya purificado todo, pondré mi dedo en modo sorprendente y daré la verdadera paz. Y entonces todos aquellos que serán humillados volverán a mí. Y Alemania será católica. Está hablando de la guerra. Tengo grandes designios sobre ella. En Inglaterra, en Rusia y donde quiera se haya derramado la sangre, resurgirá la fe y se incorporarán a mi iglesia. Será el gran triunfo y la unión de los pueblos. Por eso, reza, ora. Se necesita paciencia. ¿Cuánto nos ha pedido paciencia? Porque no será tan pronto. Necesitará tiempo. Y esto se aplica a estos tiempos. Nosotros quisiéramos que ya todo esto acabara, que todo volviera a la normalidad. No. Paciencia. No será tan pronto, se necesitará tiempo. Mientras tanto, ¿qué nos toca a nosotros reparar?
unirnos a ese corazón, consolar ese corazón afligido, porque cuando Dios castiga sufre, no lo hace con gozo. Bien clara la lección que Jesús nos da, ¿verdad? Y lo que nos pide. No lo olvidemos, paciencia, consolar su corazón, reparar, orar tanto por los malos como por los buenos, porque también de los malos quiere Dios la conversión. Son nuestros hermanos y son fruto de su amor. Dios los creó por amor. Vamos entonces a terminar continuar fundidos en esa voluntad de Dios y con esa misma voluntad implorar a nombre de toda la humanidad el reino para cada uno en particular y para el mundo en general. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.